Vamos a revisar el tema de enlace iónico. Entonces, el enlace iónico se da entre las combinaciones de un metal. El enlace iónico se da entre la combinación de un metal y un halógeno. Entonces, y estos se unen a través de una fuerza electroestática. Entonces, bueno, aquí tenemos la tabla periódica, que esta la pueden encontrar en los recursos didácticos de esta unidad. Vamos a ver que, pues en este caso vamos a tener un metal y un compuesto halógeno. Digamos, la combinación puede ser de alguno de estos compuestos del grupo 1A o 2A con los compuestos de 3A, del grupo 3A, 4A, 5A, 6A y 7A. Vamos a ver un ejemplo. En este caso vamos a ver el compuesto de litio y el flúor. Entonces aquí tenemos a litio y el flúor, ¿sí? Entonces aquí tenemos a flúor y a litio. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante a ver es a qué grupo pertenecen, porque dependiendo de qué grupo pertenezcan va a ser su carga. Uno va a ser el catión, el que va a tener carga positiva, que en este caso sería el litio, porque aquí vamos a ver que estos grupos en el grupo 1 tenemos un electrón de menos, entonces por lo tanto tendría carga positiva. Todos estos elementos, si se dan cuenta, su orbital S tiene solamente un electrón. Entonces el litio tendría una carga positiva. Entonces tendremos que el litio tendría una carga positiva, sería un catión, y se combinaría con el flúor, que en este caso tendría carga negativa, y en este caso tiene desocupados sus orbitales 2s y 5p. Entonces, por lo tanto, si se dan cuenta, todos estos grupos pertenecen al grupo 7A. 7A, que quiere decir que va a tener 7 electrones disponibles. Entonces, como tiene 7, siempre debemos de cumplir la regla del octeto. Entonces, le faltaría un electrón para completar su carga, por lo tanto, tendría carga positiva. En este caso sería el flúor, sería F. Y tendría carga negativa. Entonces esto, pues al combinarlo, ya saben que lo vamos a combinar, esta carga de este compuesto se va al flúor y esta carga de este otro compuesto se va al litio. Entonces en este caso tendríamos fluoruro de litio. Sí. Ahora, en este caso nosotros, ¿cómo veríamos que está completamente lleno? Pues lo haríamos a través de el compuesto completamente lleno sus orbitales. Necesitaríamos verlo a través de la nomenclatura de Lewis, a través de los enlaces de Lewis, y los enlaces de Lewis son representados por puntos. Por ejemplo, algún compuesto, por ejemplo este compuesto debe de tener, para que sea electronegativamente estable, debe de tener 8 electrones, ¿sí? O sea, y así ya no podría interactuar.
Tal es el caso de los compuestos, por ejemplo, del grupo 8A. Si se dan cuenta, todos los compuestos del grupo 8A van a tener, bueno, después del helio, todos tienen 8 electrones en sus orbitales moleculares. Entonces aquí tienen 8, 8, 8, 8, 8. El neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque una vez que ya están completos, ya no van a reaccionar con algún otro compuesto. Por eso es que estos gases se dicen gases nobles, porque ya no interactúan con otros compuestos, ya no van a reaccionar con otros compuestos. Y en cambio estos sí, porque todavía les hace falta, por ejemplo, a este les hace falta un electrón, a este les hace falta 2, a este les hace falta 3, ¿sí? Y estos completan los electrones que le hacen falta. Por lo tanto, para el caso del enlace iónico, estos compuestos del periodo 1 y 2 se completarían con los compuestos del periodo 3, 4, 5, 6 y 7. Y el 8 no, porque el 8 ya está completo. Entonces, esto por lo regular lo que le vamos a llamar va a ser regla del octeto. Regla del octeto. Entonces, por ejemplo, para este caso, el litio vamos a decir que tendría solamente un electrón en su orbital molecular. Y aquí lo vemos, ¿no? El litio, en esta tabla nos dice que el litio va a tener un electrón disponible en su último orbital molecular. Luego tendríamos al flúor. El flúor tendría 7. Entonces aquí tendríamos 7 más 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, si estos se juntan, tendríamos que este con este se juntarían y formarían un enlace iónico. Entonces, por lo tanto, este compuesto estaría completo con sus 8 electrones en el orbital molecular, y este compuesto también tendría 8 en su último orbital molecular. Vamos a ver otro ejemplo de esto. Por ejemplo, vamos a ver un compuesto un poco más complicado, que en este caso sería el calcio más el oxígeno. Nos da óxido de calcio. Entonces tendríamos calcio más oxígeno. Nos daría óxido de calcio. Ok, entonces, ¿cuántos electrones tendría el calcio? Pues nos vamos a esa tabla y vemos que tendría 2. Entonces los dejamos aquí, marcamos sus 2 electrones en la última capa. Y el oxígeno, ¿cuántos tendría? El oxígeno tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tendría 6. ¿Sí? Pero, bueno, aquí no lo voy a hacer. Voy a hacerlo en uno nuevo. Porque aquí, de hecho, este es oxígeno bimolecular. Aquí tenemos 2 moléculas. Entonces lo tendremos que hacer solamente con una sola molécula. Entonces aquí tenemos el calcio más el oxígeno, nada más. ¿Sí? No oxígeno bimolecular, sino solamente oxígeno. Entonces el oxígeno como ion solamente tiene 6. Y el calcio tendría 2. Entonces, por lo tanto, para que se completen, el calcio cedería sus 2 electrones y se los dejaría el oxígeno, y así completaría el oxígeno sus orbitales moleculares. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué pasa con esta reacción? Esta reacción no estaría completamente balanceada. Necesitaríamos 2 moléculas de calcio para poder completar esto, y a este le faltaría un 2 aquí. ¿Por qué? Porque aquí dice que una molécula de calcio reacciona con, bueno, serían 2 moléculas de calcio,
dos moléculas de calcio reaccionan con una molécula de oxígeno bimolecular. Ajá. Pero aquí una sola molécula de calcio reacciona con media molécula de oxígeno bimolecular o solamente con una molécula de oxígeno, ¿sí? Ya no sería oxígeno bimolecular, sino sería una molécula de oxígeno. Entonces aquí sí está bien, o sea, esta molécula de calcio reacciona con una molécula de oxígeno y forman óxido de calcio. Pero aquí si tenemos este compuesto, que es oxígeno bimolecular, solamente vamos a necesitar la mitad. Entonces, por lo tanto, necesitaríamos dos moléculas de calcio para que esta molécula pudiera reaccionar con el calcio. Entonces aquí tendríamos dos moléculas de óxido de calcio. Vamos a ver otro ejemplo. A ver si con este queda un poco más claro. Tenemos 4 moléculas de litio más 2 moléculas de oxígeno, ¿sí? Por lo regular ahorita no nos vamos a preocupar por el balanceo de las ecuaciones porque no hemos visto ese tema hasta después. Entonces yo les daría esto: ¿cuántas moléculas reaccionan con tanto? Entonces tendríamos, en este caso serían 2 moléculas de óxido de litio. O sea, 4 moléculas de litio más una molécula de oxígeno bimolecular nos van a dar 2 moléculas de óxido de litio. Y lo que sí nos preocuparíamos sería el el enlace, o sea, de representar los enlaces iónicos. Entonces el litio, pues ya sabemos que va a tener un solo electrón disponible, y el oxígeno más una molécula de oxígeno, nada más una, va a tener 6, ¿sí? Entonces aquí nos damos cuenta que una molécula de oxígeno va a necesitar, de hecho, 2 moléculas de litio para completar su última capa de electrones. Entonces, por lo tanto, esto nos quedaría como 2 moléculas de litio. Aquí esas 2 moléculas van a tener 2 electrones libres para poderlos compartir con el oxígeno y tener esta molécula. También la podríamos representar de la siguiente manera, ¿sí? Podríamos tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el litio estaría unido. Este sería el electrón de litio y este sería el otro electrón de litio. Ajá, entonces esto sería igual a esto, ¿sí? Entonces una molécula de litio reacciona con, o sea, 2 moléculas de litio reaccionan con media molécula de oxígeno bimolecular. Y aquí entonces 4 moléculas de litio van a reaccionar con una molécula de oxígeno bimolecular y nos van a dar 2 moléculas de óxido de litio. Y en el último caso vamos a tener el magnesio con el nitrógeno. Entonces nos dicen que 3 moléculas de magnesio más 2 moléculas de nitrógeno nos van a dar nitruro de magnesio. Entonces el nitruro de magnesio tendría la fórmula Mg3N2. Ajá. Ese sería el nitruro de magnesio. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Por qué tendría este 3 aquí? No corresponde a este 3 de este compuesto, ni corresponde este 2 a este 2 de este otro, sino que
estos dependen principalmente del catión que estén formando. El magnesio sabemos que va a tener carga, aquí lo podemos checar, el magnesio, aquí está, magnesio va a tener carga positiva, o sea, 2, porque se encuentra en el grupo 2. Entonces serían más 2, más 2, más el nitrógeno. ¿Qué carga va a tener? El nitrógeno tendría carga... ¿Dónde está el nitrógeno? Aquí está. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Tiene carga 5. 5. Entonces, pero para completar, o sea, tiene 5 electrones en su última capa. Pero quiere decir que le faltan 3 electrones para completarlo. Entonces serían menos 3, ¿sí? Le faltan 3 electrones para poder completar su última capa. Entonces, por lo tanto, este lo pasamos de este lado y este lo pasamos de este otro lado. Y nos quedaría el magnesio 3 con el nitrógeno 2. O sea, quiere decir que necesitamos 3 moléculas de magnesio y 2 moléculas de nitrógeno. Entonces, es por eso que tenemos esta nomenclatura, 3Mg y 2N. Ajá. Entonces, 3 magnesios que decimos que tienen 2 electrones en su última capa, más 2 nitrógenos que tienen 1, 2, 3, 4, 5. 5 electrones. Bueno, este iría aquí. Este iría aquí. 5 electrones en su última capa. Entonces, por lo tanto, ¿cuántas moléculas de magnesio vamos a necesitar? Si ya tenemos 5, entonces, pues si le completamos con una solamente, si fuera una sola molécula, entonces, pues no podríamos completarlos con estos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos 2 y si le damos otros 2 serían 9 y no se cumpliría la regla del octeto, ¿sí? Porque tenemos 5 más 2 moléculas de magnesio serían 9. Entonces lo trabajamos así con estos coeficientes, ¿sí? Con 2 en realidad tendríamos 10 y tendríamos que tener 3 moléculas para tener 16, o sea, el doble de moléculas para completar su última capa. Entonces, de hecho, tendríamos 3 moléculas de magnesio, que serían 2, más 2 moléculas de nitrógeno, con 1, 2, 3, 4, 5.